Buenas tardes, jueves 4 de julio de 2024. Estoy de vacaciones, por fin estoy de vacaciones, 10 días de vacaciones, tranquilos que va a seguir habiendo podcast durante estos días, esté donde esté, vaya a estar donde vaya a estar. Pero bueno, por fin me hacía falta desconectar un poquillo y estos 10 días voy a intentarlo totalmente. Hoy podcast de tarde también, pero esperemos que por lo menos en estos 10 días ya no pase más, cerrando cosas hoy, a última hora, etcétera, como siempre, para dejar todo listo para las vacaciones y que los compañeros no se caguen en mí durante ese periodo, pero ya está, vacaciones. Hoy vamos con doble episodio también, porque como 2 días no grabé, así que voy a empezar por el no domótico. Y os quería hablar de cómo subir un podcast a YouTube, y en concreto cómo subir un podcast ya existente a YouTube, porque, bueno, hoy en día, si quieres subir un podcast nuevo a YouTube o empezar un podcast nuevo en YouTube, bueno, pues dentro de las opciones de subir contenido que tienes en YouTube Studio, bueno, pues una de esas opciones es podcast, y ahí directamente ya puedes crear tu podcast. Nosotros, por ejemplo, en Keep Pushing F1, el podcast de Fórmula 1, que sabéis que emitimos en directo todos los martes a las 9 en twitch.tv/KeepPushingF1, pues ese vídeo luego va a YouTube, y ese vídeo de YouTube, pues en YouTube están todos esos vídeos metidos como un podcast. Está, digamos, en formato podcast, o esa lista de reproducción especial que YouTube llama podcast, que al fin y al cabo es solamente eso. Pero, ¿qué pasa con un podcast que ya existe, que tiene muchos episodios, como por ejemplo este podcast? Bueno, pues tiene su aquel. Entonces, ¿por qué he subido o por qué estoy subiendo todavía desde el reloj a YouTube Podcast? Bueno, pues porque Google Podcast se acaba. La semana pasada, creo, me enviaron un correo. Ya habían enviado varios anteriormente, pero la semana pasada me enviaron un correo como dando el último aviso, ¿no? Que no sé qué día de julio, pues Google Podcast desaparece completamente, y si tú tenías un podcast ahí, bueno, pues va a dejar de estar disponible, porque Google, en otro de sus bandazos estratégicos y de producto, pues bueno, ahora se ha llevado la música toda a YouTube, con YouTube Music, y los podcasts también se los ha llevado a YouTube, y cierra ese Google podcast. Entonces, bueno, yo tenía ahí mis podcasts y digo, bueno, pues los voy a mover, que al final, bueno, pues es llegar a más audiencia, aunque no comulgue mucho con Google, como ya sabéis. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Google te lo explica, o te lo intenta explicar un poquito en sus guías. Os dejo el enlace a la guía más o menos que yo seguí en desdereloj.com, en las notas de este episodio. Y lo que hay que hacer básicamente es crear un canal nuevo de YouTube. Yo tengo mi canal de YouTube desde hace muchos años, que tiene 4 vídeos tontos, algunos privados incluso, etcétera. O sea, no. Pero si quisiera usar ese canal de YouTube para subir mi podcast, pues bueno, pues se meterían todos los podcasts como un formato vídeo, que ahora os explico cómo lo hace YouTube, y pues con esos vídeos de los podcasts, pues inundaría mi propio canal. Entonces, ¿qué he hecho? Crear un canal de YouTube nuevo con la cuenta de Google que tengo para el podcast, que tenía originalmente, usaba otro correo. Bueno, no me enrollo con eso. Una cuenta de Google diferente del podcast, y con esa cuenta pues he creado un canal nuevo de YouTube. Le he puesto su logo, le he puesto su cabecera, su descripción. Bueno, lo que es crear, digamos, de cero un nuevo canal de YouTube. Y una vez lo tienes creado, te vas dentro de YouTube Studio al apartado podcast, y ahí le das a nuevo, creo que es, y te da la opción de subir un episodio o agregar un feed RSS. Y aquí está la clave. Coges el feed de tu podcast, en mi caso desde el reloj, lo metes ahí, y YouTube ya se encarga él solito de ir recorriéndose todo el feed e ir subiendo los episodios a ese canal. ¿Cómo lo hace YouTube? Pues la verdad es que lo hace bastante bien. ¿Por qué? Por cada episodio lo que hace es crear un vídeo con la imagen estática de la portada. Si cada episodio tiene una portada independiente, pues lo crea con esa imagen. Y si no la tiene, como es el caso de Desde el Reloj, pues coge lo que es la imagen del podcast
y hace el vídeo, pone la portada ahí encuadrado en el medio del vídeo, 2 bandas negras a los lados y a correr. Crea así los vídeos, lo cual, bueno, me parece una solución bastante decente. Lo que me ha llamado la atención es que coge la fecha del feed y se la pone correcta, es decir, mis primeros episodios de Desreloj, que son de 2020, pues ahí están marcados como si se hubieran subido a YouTube en 2020, lo cual me parece que está muy bien hecho. Y luego YouTube te dice que los cambios que hagas en el vídeo, los cambios que hagas en el título, en la descripción o en la fecha de publicación del episodio en el feed se actualizarán cuando YouTube lo detecte, se actualizará en YouTube también, o sea que en ese sentido muy bien. Y sí que te avisan de que quizás en algún caso trunquen el largo de los títulos y las descripciones si superan determinados límites de caracteres. En mi caso creo que no ha pasado. Cuando añades el feed, lo primero que te hace es pedirte la verificación del feed, es decir, te manda un código al email que aparece en el feed del podcast. Esto lo hacen todas las plataformas de podcasting cuando le añades un feed, y también te da la opción de subir todos los episodios del feed, no subir ninguno de los anteriores y empezar a subir a partir de la fecha en que lo estás metiendo, los nuevos episodios, o subirlos desde una fecha concreta, es decir, solo subirlos del último año, una cosa así. Bueno, yo le he dado a subirlos absolutamente todos. Lo bueno de esto es que de forma predeterminada, pues cualquier nuevo episodio que se añada al feed RSS, a partir de que lo has creado, pues se sube automáticamente a tu canal y avisará a los suscriptores, los que tengan activadas las notificaciones. En ese sentido, genial. Si eliges, como yo, subir los episodios antiguos del feed, si el canal que tenías ya existía, si el canal de YouTube ya existía y tenía suscriptores o tiene suscriptores, esos suscriptores no reciben notificación de todos los nuevos episodios que subas, lo cual está muy bien, porque imagínate que subes, como en mi caso, más de 200 episodios y le llegan 800 notificaciones a la gente que estuviera suscrito a mi canal. No tendría sentido. De forma predeterminada también, cuando lo estás subiendo, tu podcast no es público, ¿vale? Aparece como privado, y esa lista de reproducción de podcast y los episodios propiamente dichos subidos del feed son privados. Y YouTube te dice que te recomienda que esperes a que se hayan subido todos los episodios y se hayan completado todas las comprobaciones que hace YouTube antes de darle a publicar el podcast, y que todos esos podcasts, esos vídeos esos podcasts en formato vídeo se hagan públicos. Así que nada, es sencillo. Cuando todos se hayan subido, pues le das al botón de publicar en la pestaña de podcast dentro de la página de contenido, y se publica el podcast. Y a partir de ahí, todos los nuevos capítulos, pues les va a llegar una notificación a la gente que se suscriba. Esto lo he hecho inicialmente con el podcast de cine que teníamos, voy a hablar ya en pasado porque ese se dejó de grabar y fin. El podcast de cine que teníamos mi amigo Diego y yo, aunque no lo hemos cerrado oficialmente, El cine nunca muere. Bueno, pues lo hice con ese podcast que tiene solo 13 episodios, creo recordar, y bueno, eso se subió bastante rápido, y ahí está ya en YouTube, ya público, ya funcionando. El de Desreloj, este podcast le di el mismo día a subir también, que creo que fue este lunes, y pues ahí está. Cada día YouTube convierte y sube solo 100 episodios del feed. El feed tiene más de 800 episodios, así que bueno, ahí está. Todavía le quedan 400 episodios por subir. De hecho, cuando sube 100 y vas a la pestaña para ver el estado de subida del podcast, te pone: mañana se seguirán subiendo episodios restantes, y ahora mismo, pues hoy por ejemplo, pues ponía 470 y algo. O sea que bueno, poco a poco paciencia, pero bueno, me parece que aquí Google y YouTube lo han hecho bastante bien para hacer esta transición de Google Podcast a YouTube Podcast. Así que ya sabéis, si os interesa, ya sabéis cómo se hace. Os dejo ese enlace también por si queréis leer las indicaciones de Google. Y nada más por ahora, nos escuchamos en un rato.